Seguimos aquí en Abriendo la Mañana. Está con nosotros Juan Ramón Mejía Betances, economista y especialista en análisis de datos, encuestas, señores, lo que está de moda ahora. Si regularmente se dice que la encuesta tiene los resultados de quien las paga. Buen día, ¿cómo se Muy siente? buenos días, el placer es mío de estar aquí con ustedes compartiendo esta mañana en su programa. Juan Ramón, otra vez volvieron las encuestas de moda, porque cada vez que viene un proceso electoral se ponen de moda las encuestas. Pero, ¿qué tú le puedes decir al pueblo dominicano de que realmente qué son las encuestas y hacia dónde dirigen las encuestas a la población? Mira, muchas de las encuestas en las primeras etapas tratan de generar una percepción del público, de que la gente piense que un candidato u otro candidato tiene posibilidades o no, tiene más o menos posibilidades. Pero en realidad la mayoría de las encuestas serias tratan de manejar un poco las preguntas de cómo las hacen para tener un resultado, o sea, inducen a respuestas, pero realmente reflejan resultados reales. Entonces es bueno siempre estudiar un poco cómo preguntaron, cuál fue el orden de la pregunta, etcétera, para poder saber si el resultado refleja una realidad concisa, real, si está reflejando el real apetecer del público y del pueblo dominicano. El margen de error. Vamos a hablar de ese margen de error que muchos no prestan atención. ¿Y cómo se hacen estos monitoreos? Porque hay gente, yo escucho gente decir, a mí nunca nadie me ha preguntado nada, yo no sé de dónde que salen esa gente, cómo es que toman esos datos. Mira, eso se hace basado en estudios poblacionales. Normalmente el último censo es el principal factor sobre el cual se basa, de cuánta, al principio de las encuestas siempre más o menos dicen qué porcentaje de la población rural se entrevistó, qué porcentaje de la población urbana se hizo, de qué edades a qué edades, y eso te puede generar más o menos una percepción de que si van por la ruta correcta, porque si, por ejemplo, van a votar más nuevos votantes que de otras edades, pues probablemente debieron encuestar más nuevos votantes que de otras edades, pero aún hayan más nuevos votantes, los que más tienden a abstenerse son los nuevos votantes, porque es una clase, es una edad en la que no todos los jóvenes tienen su cabeza en política. Incluso muchos de ellos ni saben nada, no leen prensa, no saben quién es el funcionario X o Y. Y por eso... La credibilidad de las distintas encuestadoras, o sea, usted que maneja bien el tema y eso, cómo se desenvuelven y resultados, ¿cuál entiende usted que son las marcas confiables? Bueno, como se dijo con la entrevista pasada, básicamente mientras más independiente sea el que paga el servicio de la encuestadora, suele la encuesta reflejar una realidad mayor, porque cuando una empresa, alguien con intereses contrata a una encuestadora, pues probablemente le ayude a escoger las preguntas que quiere, las que quiere estudiar, las que pueden reflejar sus ventajas, y eso tiende a hacer que las encuestas no sean totalmente creíbles, pero las independientes principalmente, y las internacionales obviamente. ¿Cuáles son entonces usted diría, bueno, ahora mismo en lo que mercado local, independiente, un ejemplo, Asisa dio unos resultados en estos días? ¿Se puede creer en los resultados de Asisa entonces? Usted como experto, le digo la más reciente de Asisa, donde plantea un panorama prácticamente polarizado en los dos principales partidos políticos. Usted como experto, como analista de datos, ¿qué credibilidad le merece esta encuestadora? Mira, yo soy, además de analista de datos, soy dominicano. Y Sobre todo, que es el claro, análisis. no, claro. Sí, entonces uno tiene una percepción, uno está en los medios, uno está en la calle. Uno escucha. Uno escucha y uno puede valorar una encuesta en función a eso. Además, uno tiene informaciones que son 100% confiables sobre la base de, por ejemplo, estamos hablando de los candidatos del PLD. Entre los candidatos del PLD hay muchos de ellos que no se conocen, que su base de crecimiento puede rondar un 30, un 40%. O sea, lo máximo que pueden crecer porque es hasta donde lo conocen. Tú vas y preguntas por Amarante Baré
en muchísimos pueblos, en las calles, en los barrios de este país. Y probablemente nadie... nosotros hicimos un ejercicio en un campo que estábamos de visita por casualidad. Hicimos un ejercicio con uno de los nombres y preguntamos a 16 personas y 16 personas no supieron decir quién era ese. Y me acuerdo que una vez participé de un almuerzo de un ministro, de Francisco Javier García, que estaba en pre-campaña en el 12, y me dice él, ya yo recorrí el país entero una vez y lo tengo que recorrer otra vez. Nosotros, por curiosidad, le pregunto, ¿pero y por qué? Francisco Javier es una persona que ha estudiado eso de las campañas y eso. ¿Y por qué tú dices que tiene que recorrer el país entero otra vez? O sea, me dice, porque yo he hecho encuestas y no me conocen. Digo, pero Francisco Javier... Al ministro de Turismo. No, al ministro de Turismo no. A una persona que estuvo en la lotería cuando aquí más se jugaba en la lotería. Una persona que estuvo en la refinería. Una persona que estuvo en industria y comercio. Una persona que en ese momento estaba en turismo. Y una persona que había manejado la campaña de todos los anteriores presidentes. Lo más importante será. Decía, yo tengo un tope de crecimiento del 60% porque los jóvenes no me conocen, nada más me conocen en este país hasta un 60%. Por eso los expresidentes tienen tanta ventaja, porque son mucho más conocidos. Entonces, imagínese usted, si ese era él que había manejado las campañas de todos los presidentes anteriores, estos delfines, estos nuevos, como le llaman, oye, son muy poco conocidos y el tiempo que les dieron es muy poco. A mí me pareciera incluso en ocasiones que el propio Danilo no le interesa tener un sustituto, porque la verdad es que incluso el método genera una implosión. ¿Por qué genera una implosión ese método de escoger un candidato entre varios? Bueno, los seguidores, las tropas de Reinaldo, probablemente, aunque Reinaldo le diga voy a apoyar a Gonzalo, ya no lo van a querer apoyar. Entonces, todas esas tropas que eran del danilismo, cuando se comiencen a unir con esos rencores que se ha generado en esta preprimaria, y que no son gratuitos, porque son la antes de las primarias. Que no son gratuitos esos rencores, no son gratuitos, se lo han ganado exactamente, unos y otros. Porque es obvio que hay un apoyo total hacia Gonzalo Castillo. Entonces, eso lo que va a generar es una implosión del danilismo. Y cada vez que se vayan uniendo esos candidatos, no todas las tropas van a seguir a ese precandidato. Muchos se van a ir con su líder histórico y con el que perfila ser el ganador, porque también al PLDismo le gusta estar cerca del ganador. Claro, entonces, porque le encanta el poder. Entonces, definitivamente, las posibilidades de que ese grupo pueda consolidar esa fuerza son mínimas. Usted mencionó que al presidente Medina no le interesa un sustituto. ¿Por qué usted llega a esas conclusiones? O sea, ¿qué le hace determinar de que el presidente Medina realmente, a pesar de que se ha reunido con los precandidatos, y no me gusta abundar en las preguntas, porque voy a abundar en esta, y ha dicho, bueno, aspiren y esto, y de repente entra Gonzalo, usted dice, pero es que el tiempo... ¿Qué le hace llegar a esa conclusión usted, como experto de análisis, que ve números, ve situaciones y como dominicano? Mira, yo sé de política, pero nunca en la vida más que Danilo Medina. Y si es obvio que va a generar una implosión de las fuerzas, y si es obvio que solo con prácticas malsanas le podrían ganar al presidente Fernández, si eso es obvio para mí, para Danilo es mucho más obvio. Porque Danilo Medina tiene mucho más sapiencia y experiencia que yo en términos políticos. Pero entonces podría ser un error de él, porque se está hablando de habilitarlo para el 2024, y piensa él que quizás de aquí a allá esos rencores pasen. O sea, porque si tú no me diste la mano, si no me facilitaste la llegada al poder, ni me diste tampoco tu abrazo, ¿cómo tú pretendes que yo en el 2024, o sea, le va a ser difícil a él reconstruir, retomar esas fuerzas? Mira, del 6 de octubre a mayo del 2020 hay tiempo suficiente para reconciliar. Realmente a él es mucho más fácil llegar en el 24 si existen dos candidatos que si existen tres posibles candidatos, tres expresidentes dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Exacto, eso sí. Pero también está el tema biológico, ahí hay algunos que quizás no estén muy bien para esa fecha ya. Entonces, ¿es una estrategia, usted entiende que es una estrategia poner a correctos denominados delfines?
Bueno, con esa estrategia mantiene sus fuerzas vivas, mantiene sus... Pues imagínate si él hubiese dicho, bueno, no va a la reelección y acabé. Si solamente dice eso, pues todo el mundo se pasa y la soledad del poder hubiese sido mucho mayor, mucho más grande. Realmente el hacer esto mantiene toda su gente, se mantiene nucleado. Claro, exactamente. Hay que hablar con el líder, hay que ir para allá. Espérate, que hay que hablar con el presidente. No, yo acepto por hablar con el presidente. Entonces se mantiene gravitando a lo interno del PLD y hacia afuera, porque todos están trabajando hacia afuera. Posterga la soledad del poder. Posterga. Sí, porque después del 6 de octubre, entiendo yo que después del 6 de octubre, ya es inminente de que tienen que aglutinarse en base al que salga electo candidato. Definitivamente, definitivamente. Ahora bien, antes de irnos a la pausa, no sé, ya te despedirlo. Sí, vamos a hacer. ¿Considera usted que realmente esas diferencias de aquí al próximo año de las elecciones, como todo indica que será Leonel Fernández el candidato, como todo indica que tú quisieras que fuera Leonel Fernández? No, perdóname. Te estoy observando desde ahorita. Perdóname. Me tiene un comando de campaña aquí. Perdóname. ¿Qué dijo Asisa? ¿Qué dice, según dijo Nicolás del Centro Económico del Cibao? Bueno, pero ¿Y qué está diciendo él? Estamos hablando. No estoy, perdón, yo estoy llegando a las conclusiones. Escúchame. ¿Qué usted acaba de decir? Todo perfila que es muy difícil de acuerdo a los años, esto, que le ganen. Mira, yo te voy a decir, yo voy más allá con la candidatura del presidente Fernández. Yo te voy a decir que ahora mismo en Argentina hubo unas primarias y el peronismo le ganó al presidente de Argentina. O sea, el candidato del peronismo le ganó al actual presidente como candidato de su partido por casi 15 puntos porcentuales. Y ya se está hablando de que para qué vamos a elecciones si seguro va a ganar el peronismo. Entonces, ese es el reto que tiene Leonel Fernández. Leonel Fernández no va a la primaria a ganarle a ningún Gupi, perdón. Gupi no, oye, Gupi, no. Delfines. Sí, no creo que vaya a eso. Leonel Fernández va a esas primarias a ser el candidato más votado de la República Dominicana de partido alguno en unas primarias, que la suma de los dos adversarios más cercanos no alcancen su votación para ser un perfilado como el seguro candidato presidencial de la República Dominicana. ¿Le podrá aglutinar a pesar de todo eso el PLD? Que la pregunta que todo el mundo se ha hecho es eso. O sea, independientemente de eso, ¿se van a aglutinar los danilistas atrás de Depende a qué tú le llames PLD. Si tú le llamas PLD al grupo de generales, probablemente no. Pero si PLD es un partido de bases y es un partido de mayorías, pues yo te garantizo que el PLD va a ir a las elecciones totalmente con sus fuerzas de bases unidas, con sus tropas unidas. Los generales pueden estar separados, pero las tropas estarán unidas de cara a las elecciones. En el PRM, rápidamente, Luis Abinader como candidato, que eso dicen las encuestas también. Hipólito Mejía, que caco caliente, Hipólito, espérate, se va a aglutinar entonces los hipolitistas atrás de Luis Abinader. Mira, el PRM cometió un error muy grave. El PRM lo primero que se puso un tope de votos de 1.300.000, con una primaria cerrada. La percepción después de esa primaria, o sea, todavía Gonzalo puede perder sacando 1.300.000 votos, perder en el PLD. Con 1.300.000 votos, ¿qué es lo que tiene la oposición? Y la oposición es el tope máximo, o sea que ellos van a lucir mal como quieran. Como quiera, sí. Eso fue un error táctico realmente. Eso es cierto, 1.300.000 no es nada. Y obviamente, el PLD tener un padrón abierto, pues va a estar pescando dentro de los seguidores del PLD, del PRM, y probablemente y del queden muy lejos. También, de todo el mundo. Sí, pero, del PRD, de todos. Pero ellos no están en primaria, pero como le van a sacar al PRM, y ya no van a poder hacer como antes, que hacían los partidos que le votaban 300.000 en su primaria y decían que eran 2 millones de gente. No, ahora lo va a contar la Junta. Exacto, además. Y la Junta va a decir, PRM sacó 300.000 votos, 400.000 votos. O sea que el PRM tiene un reto de sacar más de 1 millón, o por lo menos acercarse al 1.300.000. La abstención normalmente es un 50% en unas primarias. En las elecciones se acerca un 50%, pero en una primaria está casi garantizado porque es un verdad. 50%. La gente casi no hay tanto interés. Exactamente. Ahora, el PRM tiene una característica que no la tiene ningún partido, y es que tienen a un candidato que es muy afamiliado y muy allegado
al danilismo. Se parece a un delfín. Exactamente. Ya usted lo tiene que decir. No, No, tiene una característica que no la tiene ningún partido. Que tienen, duermen con el enemigo. Así, por ponerlo de ese tamaño. Entonces, ¿cómo vislumbra usted, en realidad, cuál será el final del PRM para usted como experto? Mira, realmente Luis Abinader para mí es el líder de ese partido y desgraciadamente para ese partido él es el líder. Pero entonces, Hipólito, ¿por qué es? te digo el desgraciadamente? Porque definitivamente yo entiendo que el PLD se la ha estado, y excúsenme la forma en que lo diga, se la ha estado pichando huevita a Luis, y Luis no le hace ni swing, porque a Luis no ha hecho oposición, Luis no toma posiciones en contra de la corrupción, en contra de la inseguridad ciudadana, Luis no hace oposición. Si tuviera una persona con el discurso de el nieto de Trujillo en el PRM, esto te haría 80-20 de parte del PRM, pero no ha hecho oposición, y el que en su momento tiene un rol que jugar en la vida, que es de ser oposición. Yo digo que la gran problemática de este país es la falta de oposición, porque los gobiernos hacen lo que le da su gana. Porque no hay una opción de decir, si yo me equivoco, viene fulano, vamos a hacerlo bien. No, y no te reclaman, no te exigen. En la mayoría de las cosas, mira, el 4% para la educación fue un logro que lo tuvo que presionar y fue social. La sociedad sola lo hizo. Antes lo hacía con un líder de oposición a la cabeza. Ahora no, ahora tiene que la sociedad hacer las cosas y sus logros personales, porque no hay un líder de oposición. Luis Abinader ha fallado en su liderazgo de la oposición. Incluso hay personas como Faride, como el senador de Puerto Plata, Paliza, que hacen más oposición, que toman posiciones más severas en temas. No toma rápidamente, porque tenemos que despedir. El fenómeno Ramfis, usted que lo mencionó ahí, hábleme de Ramfis. ¿Cómo usted podría calificar, o sea, expresarse sobre lo que es el fenómeno Ramfis Trujillo? El fenómeno Ramfis lo que le dijo a esta sociedad es que la sociedad quiere un discurso parecido al de Ramfis. El problema es que con alguien quizá de más credibilidad que Ramfis. Pero sí, ese discurso de que la corrupción es uno de los combativo, problemas. Sí, la corrupción crítico. Es un problema social inmenso. Incluso en Estados Unidos están atacando la corrupción y están saliendo esos temas de corrupción por un motivo de que Estados Unidos tiene un estudio en sus manos que le dice la migración latinoamericana hacia Estados Unidos es por culpa de la corrupción que mantiene la pobreza en esos pueblos. Y tienen que emigrar obligados. Y tienen que emigrar donde no haya ese nivel de corrupción y donde haya mayores oportunidades. Entonces ellos entienden que en estos países ya debe pasarse a una etapa donde se generen más oportunidades para que la migración hacia allá se disminuya. Se disminuya, sí. Bueno, muy acertada su participación y sus juicios. Gracias por aceptar venir al programa. Lo vamos a tener nuevamente. Y no, a Juan Ramón Mejía, usted vendrá después del 6 de octubre, porque otro personaje que claro, espérate, después con otro panorama. Con otro panorama. Estaré honrado. Y quizá Luis ya en ese momento tenga otro discurso. Ojalá. No, claro, y vamos a ver qué pasa con los delfines. De acuerdo. Señores, no nos cambien, volvemos en breve.